Bueno, pues hermanos, les damos la bienvenida, le damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque se llegó el momento que cada uno de nosotros anhelábamos y deseábamos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos anhelaban este día? ¿Cuántos deseaban que este día llegara? Amén. Y damos la gloria y la honra a Dios porque nos permitió, pues a nuestros hermanos que viajaron de lejos, ¿verdad? Los trajo con bien, los guardó y hoy pueden estar con nosotros en esta mañana. Y eso es de exaltar y glorificar a nuestro Dios, ¿verdad? Un viaje largo, un viaje pesado, pero es en Cristo donde renovamos nuestra fuerza, ¿verdad? Es cuando venimos a la presencia de nuestro Señor que nuestro cansancio se va. ¿Por qué? Porque Él quita nuestras cargas, dice su palabra. Él hace ligera nuestras cargas y en esta mañana nuestras cargas se van a ir en el nombre de Jesús, porque Él enviará su Espíritu para refrescarnos, porque esto, hermano, esto no es de hombre, ¿verdad? Esto se planificó en nuestros pensamientos, pero ya estaba en los planes de Dios, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos para exaltar, para traer la palabra de nuestro Dios, es porque ya estaba en los planes de Él. Esto no es una casualidad, esto no es algo que nosotros hayamos planeado, sino que esto ya estaba en los planes de nuestro amado Dios, amén. Y pues hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Porque estamos esta mañana reunidos y para nosotros es un privilegio, es un honor, ¿verdad? Miren qué hermoso, nosotros no nos imaginábamos todo esto. La mera verdad que Dios es maravilloso, Dios es hermoso, y creo que el que más maravillado es el pastor Tony, ¿verdad? Porque en su principio las personas lo decían que era un loco, incluso hasta la esposa lo llegó a pensar, ¿verdad? Pero miren ahora, ¿verdad? Cómo el Señor honra a los que lo honran, así dice su palabra, ¿verdad? Que Él honra a los que lo honran. Y entonces vemos, ¿verdad? El pastor Tony gozando de ese fruto, de ese esfuerzo que por años la gente criticó, que por años la gente lo trató como un loco. Pero aquí está nuestro Dios honrando a su siervo, y así va a ser Dios con cada uno de nosotros, hermanos. Si nosotros nos mantenemos en el llamado que Él ha puesto en cada uno de nosotros, Él nos va a honrar, porque esa es su promesa, honrar a los que lo honran a Él. Amén. Y me gozo, me llena de alegría que ellos puedan presenciar. Y miren, su mano derecha también viene a presenciar el pastor Oscar, ¿verdad? Lo que Dios está empezando a hacer, ¿verdad? Porque siempre Dios es maravilloso, porque Dios siempre, Él no solo trae a la persona que lo honró, sino que trae a la persona que lo está siguiendo, ¿verdad? Y en este caso el hermano, el pastor Oscar, ¿verdad? La mano derecha del pastor Tony, y él viene a presenciar lo que Dios va a empezar a hacer, ¿verdad? En este ministerio, porque somos luz y verdad. Luz porque es Cristo, la verdad es la palabra, y nosotros le pusimos Shekinah porque es la presencia de Dios. Así que este ministerio está caminando de esa manera, ¿verdad? Estamos caminando en la luz de Cristo, en la palabra y bajo la presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces es hermoso honrar a nuestro Dios, ¿verdad? Y qué hermoso, porque miren, hermanos, nosotros hemos estado hablando de este momento, pero los planes de Dios son diferentes, y es que ahora el Señor nos va a capacitar, nos va a enseñar. Esto no es una predicación, esto no es algo que vamos a hablarlo, esto es una enseñanza que viene del cielo, es una ordenanza que viene del cielo. ¿Por qué? Porque de aquí Dios va a levantar líderes, de aquí Dios va a levantar mujeres y hombres llenas del Espíritu Santo para que su palabra vaya a muchos lugares. Miren de dónde vienen, de Boston, de New Jersey, miren hasta dónde va a ir el Evangelio de Cristo, porque es el Espíritu Santo. Cuando nosotros terminemos esto, nosotros lo podemos llamar como pastor retiro. Bueno, estamos recibiendo, ¿verdad? Siempre. Entonces, después de que tengamos este retiro espiritual que hemos decidido tener, hermanos, nosotros vamos a salir llenos y el Espíritu Santo nos va a usar de la misma manera, ¿verdad? Como usó a Jesucristo, porque dice que cuando Jesucristo iba a principiar su ministerio, ¿quién lo tomó? El Espíritu Santo. Mire, y es hermoso porque al salir nosotros de aquí, el Espíritu Santo nos va a tomar. ¿Por qué? Porque Él nos va a mandar lleno, no nos va a mandar vacío. De aquí vamos a salir rebosando, porque la presencia de Dios se va a derramar. ¿Saben por qué se va a derramar? Porque este era el plan de Él. Este es cada uno de nosotros, los que estamos aquí, es porque así Dios lo decidió. Dios propuso primeramente en su trono, puso en su Hijo, y lo envió a través del Espíritu, que esto fuera, que esto se diera, hermanos. Y pues la enseñanza, ¿verdad?, de esta mañana es el buen líder.
y lo vamos a poner, lo vamos a reflejar, que el único buen líder terrenalmente que hubo en la tierra fue Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando hablamos del buen líder, un líder tiene que fijar la mirada en Cristo Jesús. Y cuando un líder fija la mirada en Cristo Jesús, entonces el líder empieza a reflejar a Cristo. Y lo podemos ver a la luz de la palabra, quienes fueron los 12 apóstoles. Hombres que caminaron con Cristo. ¿Y qué reflejaron estos hombres? Reflejaron a su maestro, reflejaron a su líder. Entonces, cuando nosotros empezamos a meternos en la palabra, cuando nosotros empezamos a fluir por la palabra, ¿a quién empezamos a reflejar? A Cristo. ¿Y qué es lo que el Padre quiere? Que reflejemos a quién? Al Hijo. Amén, a su Hijo amado. Es lo que el Padre quiere. ¿Por qué? Porque Cristo vino a dar a enseñar al Padre. Ahora el Padre quiere que nosotros, la iglesia, reflejemos a su Hijo. Amén, y ese es el orden. ¿Y cómo lo vamos a reflejar? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu es la luz que Cristo nos dejó en la tierra. Y si esa luz que es el Espíritu Santo hoy en nuestra vida no alumbra en nosotros, lastimosamente no vamos a poder reflejar lo que es Cristo Jesús. Por eso yo sé y tengo la convicción de que cada uno de nosotros estamos llenos de ese Espíritu, estamos llenos de esa unción, verdad, que el Padre nos dejó. ¿Y qué les parece si antes de comenzar con el estudio alabamos a nuestro Dios, verdad, con un cántico y lo exaltamos a Él, porque Él se merece toda exaltación de sus hijos, verdad? ¿Por qué no exaltar, verdad, a aquel que nos ha dado vida? ¿Por qué no exaltar a aquel que nos sacó de la luz y nos trajo a la luz de su Hijo? ¿Por qué no exaltar a aquel que dice que antes que naciésemos ya éramos en su pensamiento? Y no solo en su pensamiento, sino que a través de su pensamiento ya nos sentó en lugares celestiales, dice su palabra, ¿verdad? Y entonces miren que es hermoso, porque ya imitaba el testimonio que ella decía. Yo no estaba ahí, pero mi oído está, porque la fe viene por el oír, entonces hay que oír todo lo que estamos. Y ella me daba su testimonio de que ella le pedía al Señor, que quería conocerlo, que quería saber. Mire a dónde el Señor la trajo ahora. Y no es porque ella lo anheló. Y es que es así el Espíritu Santo, es así nuestro Dios. Cuando nosotros anhelamos algo, Él nos conecta. En mí yo sabía que Dios había puesto un llamado, ¿verdad? Pero Dios me iba apartando a que mi corazón no se contaminara con este mundo. Y llegó el momento. ¿Cuál fue el momento? Miren que es tremendo, y ahí está el pastor de testigo. Porque cuando yo conocí por primera vez al pastor, mi esposa siempre me decía, vamos a escuchar al pastor. No. Pero miren el enemigo lo que ponía en mí. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe lo que el Señor va a hacer en una persona. Y como el enemigo sabía lo que Dios iba a provocar en mi vida, él no quería que yo me contactara con el pastor Tony. Incluso lo llegué hasta a juzgar, y ahí está el de testigo que yo le llegué a pedir perdón. Pastor Tony, ¿se acuerda el día en mi caja que le dije, pastor, perdóneme porque yo lo juzgué sin conocerlo? Y miren qué tremendo cómo Dios nos enseña que nosotros no podemos juzgar a una persona sin conocerla, hasta no conocerla. Incluso no tenemos, hermanos, no tenemos el derecho a juzgar a nadie. Tú y yo no tenemos el derecho, porque la palabra nos enseña en el libro de Romanos que nosotros que juzgamos también seremos juzgados. Y ustedes no quieren pasar por el juicio de Dios, ¿verdad? Porque déjenme decirle algo, que si ustedes pasan por el juicio de Dios, déjenme decirles que se quedarán, porque el juicio de Dios es para todos aquellos que se quedan. Miren, eso es revelación. Si ustedes quieren ir ante el trono, ante el juicio, quiere decir que ustedes se van a quedar, no van a disfrutar de estar en el cielo. Porque los que se han apartado, los que se han aguardado, los que se van a levantar cuando la trompeta suene, cuando Cristo venga, esos están libres de juicio, ¿verdad? Porque caminaron en obediencia. Y si tú caminas en obediencia, si nosotros caminamos en obediencia, nosotros no vamos a estar delante de un juez. La única manera que tú y yo podemos estar delante de un juez es porque hemos sido desobedientes y no nos hemos dirigido a la que la palabra de Dios nos ha enseñado. Terrenalmente, si nosotros hacemos una falta, el juez nos da una advertencia. Vamos delante de un juez por esa falta que cometimos y nos da una advertencia. Si para la próxima tú vuelves a hacer lo mismo, ya no solo vas a venir delante de mí, sino que vas a ir preso. ¿Sí o no? Esa es la segunda advertencia. Lo mismo pasa en lo espiritual. El Señor, si hacemos algo, Él nos advierte.
Y las advertencias están en la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando cometemos la segunda falta, no le obedecimos al juez. ¿Sabe qué hace el juez? Te mete preso. ¿Sabes por qué? Porque él hace que tú tomaste en poco la palabra. Y mire, tomar la palabra de un hombre en poco, las consecuencias que te puede caer. Imagínense tomar en poco la palabra de Dios. ¿Cuál será nuestra consecuencia de estar delante de Él un día? Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos estar delante de su presencia en el cielo, no delante del trono cuando Él nos juzgue, delante de su Hijo, ¿verdad? Cuando sea Cristo Jesús esté ahí con sus ángeles. Y nosotros vamos a tener ese privilegio porque vamos a presenciar ese momento. Amén. Amén. Entonces, bueno, pongámonos de pie, ¿verdad? Para exaltar a nuestro Dios y que el Espíritu Santo, pues, sea el que tome control de esta atmósfera, que el Espíritu Santo sea el que abra cada vez nuestros corazones, cada momento nuestra mente. Amén. Entonces vamos a adorar a nuestro Dios y con esta adoración, tal vez si algunos se la saben y si no, sigan la letra, pero la pongo porque ese es el deseo de nosotros. Amén. Es fácil de estar, solo tiene 3 letras. Y díganselo a Él en esta mañana, este es nuestro deseo. Aleluya, gracias te damos. Si este es el clamor de tu corazón. Gracias, Padre. Yo quiero darte cara. ¿Cuántos desean ese momento? ¿Cuántos desean ese día? Dígaselo a Él. Te amo, mi amigo, porque Él ya no nos llama siervos, Él nos llama amigos. Aleluya, santo eres, Señor. Yo quiero verte Ese es nuestro deseo, Padre Santo. Te adoro y te amo, mi amigo. Yo quiero verte Que sea la palabra de Dios, ¿verdad?, la que nos enseñe en esta mañana. Porque hemos aprendido, hermanos, y vamos a aprender esta mañana también, que solo es a la luz de la palabra que el ser humano puede ser transformado y cambiado. Amén. Bueno, así como estamos, vamos a orar y entregar este momento a nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante de tu presencia venimos en esta hermosa hora, Padre de la gloria. Padre, esto nació en tu corazón, lo sabemos y tenemos esa convicción, Padre, que todo lo que acontece es porque así tú lo has permitido, mi Dios. Padre, desde el momento que pusiste en nuestros corazones esta reunión, sabíamos que todo venía de ti, mi Dios. Gracias, mi Dios, por traer a mis hermanos con bien, a cada uno de ellos junto a su familia, Padre. Gracias porque nos has permitido llegar hasta esta hora, Padre de la gloria. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios, al cual amamos, al cual glorificamos, al cual exaltamos día tras día. Padre, que sea Cristo a través de nosotros en esta noche. Mi Dios, toma control de mi boca y de mi corazón, y que a través de tu Santo Espíritu seas tú el que hables en esta mañana, mi Dios. El hombre humano, Padre, se ha hace a un lado para que tu Santo Espíritu, mi Dios, nos hable, nos enseñe
como dice tu palabra en Timoteo, que la palabra es buena para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir a todo hombre, para toda buena obra, mi Dios, a la cual tú nos has llamado, Padre. Padre, solo es en tu palabra, mi Dios, que el hombre se limpie, solo es en tu palabra, mi Dios, que el hombre puede ser instruido, Padre Santo. Es por eso en esta hora, mi Dios, enseñaremos a la luz de tu palabra, como lo hemos recibido de ti, mi Dios, por medio de tu Espíritu, mi Dios. Así como hemos recibido de ti, así, mi Dios, lo daremos. No le quitaremos ni le pondremos, Padre Santo, lo daremos como tú los has enseñado a través de tu Espíritu, Padre. Porque yo tengo la convicción que es tu Espíritu quien me guía, es tu Espíritu quien me direcciona, Padre. Yo no me dejo mover por lo que el hombre me diga, mi Dios. Yo me dejo mover por lo que tu Santo Espíritu ordena mi corazón, Padre Santo. Y en esta hora, mi Dios, toma tú el control por medio de Cristo Jesús a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, de la atmósfera de lo que vayamos a estar hablando en esta hora, Padre. Padre, prepara nuestro corazón y nuestra mente, porque creemos que esto que tú has planificado junto a Jesús, mi Dios, por medio de tu Espíritu, es porque tú de aquí llevarás hombres y mujeres llenas de tu Santo Espíritu. De aquí, Padre, tú levantarás líderes. Padre, de aquí tú levantarás hombres y mujeres que no tendrán el temor de predicar tu palabra, mi Dios, que declararán lo que tú has enseñado a la luz de tu palabra, mi Dios. Sabemos que el tiempo está cerca, mi Dios, que cada día tu Hijo amado, Padre, cada día en la venida de nuestro Señor Jesucristo se avecina, Padre. Por lo tanto, es aquí donde los verdaderos adoradores se preparan, en tu palabra, mi Dios, solo en tu palabra, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús dijo que tocáramos y se nos abriría. En esta noche tocamos tu reino, tu cielo, Padre Santo, para que seas tú, traigas palabras, traigas revelaciones, Padre. Que esas revelaciones bajen frescas, Padre Santo, que sea ese manantial, que sea ese pan de vida, Padre Santo. Que fluya, Padre, para cada uno de nosotros en esta mañana, mi Dios, porque queremos saciarnos, Padre Santo. No queremos salir esta tarde como llegamos, queremos salir llenos, Padre Santo. Queremos salir rebosando, Padre Santo, de tu presencia, mi Dios. Que tu luz brille en cada uno de nosotros cada día más, Padre Santo. En el nombre de Jesús, pongo tu palabra, mi Dios, en tu mano, Padre, y sé tú en nosotros. Amén y amén. Gracias. Aleluya. La enseñanza de esta mañana es el buen líder. ¿Quién es el buen líder? Aprendimos, hermano. El único buen líder que vino a la tierra, hermano, y que estuvo entre medio de los hombres es Cristo Jesús. Porque dice su palabra que en Él no se halló pecado, en Él no se halló mentira. Él fue obediente y fue obediente, dice, hasta la cruz. Y eso es lo que el buen líder hoy en día tiene que enseñar, dirigir a las ovejas de Cristo. Y es que Cristo fue un líder poderoso, un líder que construyó un equipo de 12 y lo discipuló. Y lo más hermoso que cuando Cristo Jesús toma a estos 12 hombres, los discipula, les enseña cómo ellos deben de caminar en el mundo. Lo más hermoso es que Cristo Jesús fue su maestro. Y aquí podemos ver que el único que nos puede enseñar es Jesús. Amén. Un hombre no puede enseñarle a otro hombre. Un hombre no puede enseñarle a un hombre algo espiritual, porque lo espiritual no se conecta con lo carnal. Entonces el único que puede enseñarnos a nosotros es Cristo por medio de su Espíritu. Porque si nosotros que hemos decidido caminar, hermano, en este camino del Señor, hay dos direcciones. O tú sigues a tu interior o tú sigues a lo exterior. Pablo lo decía, que en su interior él tenía luchas, y que esas luchas, dice que con lo interior él servía a la ley del Espíritu, pero con el exterior a la ley de la carne. Pero miramos a este hombre que Jesús levantó, a Pablo, que él caminó con su interior, con el poder del Espíritu, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos la carne y que vamos a tener luchas, las vamos a tener. El pastor da una enseñanza hermosa el lunes, las pruebas de fuego, las vamos a tener. Amén. Miren que el Señor me daba una revelación, porque aquí todos conocen de revelación. Y la revelación yo se las compartía con los hermanos, hablando de las pruebas, porque van a venir pruebas a nuestra vida. Es mentira del diablo que no vamos a tener pruebas. Las pruebas, dice la palabra, que son necesarias. Por lo tanto, las pruebas que vengan a nuestras vidas no las detengamos,
sino que oremos. ¿Por qué? Porque dije que son necesarias para nuestro crecimiento. Amén. Entonces, la revelación que el Señor me daba era cuando Pedro se le acerca a Jesús y Jesús les dice a ellos, reunidos, estoy a 3 días, dice, que el Hijo del Hombre va a morir, pero al tercer día se levantará. Y viene Pedro, dice, y lo tomó. Tomándolo lo hizo a un lado para que los demás no oyeran. Y le dice, miren cómo es Satanás, porque Satanás no quiere hablar en público. Satanás quiere en lo privadito para que nadie oiga. ¿Saben por qué? Porque los demás que están llenos del Espíritu pueden oír lo que él está diciendo. Entonces Satanás viene a través de Pedro, lo toma y le dice, Señor, le dice Pedro, que tal cosa no te acontezca, ten misericordia de ti mismo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué voz oímos, hermano? ¿Qué voz estamos oyendo? Mire, Pedro, que era el hombre que Jesús estaba levantando para que reinara sobre los otros 11. Aún Pedro, Satanás tomó control de su corazón. Entonces, ese es algo que tenemos que tener nosotros cuidado. ¿A qué voz estamos oyendo? Cuando dice, hermana, estoy pasando por una prueba, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esa prueba es para crecer, hermano. No impidan las pruebas, porque las pruebas son para crecer. Cristo Jesús sabía que cuando Él pasara esa prueba que venía para su vida, que aún Él en la carne lo sintió, dice la palabra, porque cuando Él fue el último día a orar, su sudor era sangre. Imagínense el dolor que Jesús cargaba. Imagínense ese dolor que Jesús, que en vez de sudar agua, sudaba sangre. Pero ¿qué dijo Él? No pase de mí esta copa, ni se haga mi voluntad. Amén. Entonces las pruebas, hermanos, son para hacernos crecer en el camino del Señor. Son necesarias, no las detengamos. Mentiras del diablo, hermano, que quiera venir a decirnos a nosotros, hey, órale a Dios por esa prueba, que Dios te... No. Dale gracias a Dios por la prueba, porque es para nuestro crecimiento. El enemigo, Dios usa al enemigo para que nos meta a prueba, porque Dios no puede ser tentado, dice la palabra, ni Él tenta a nadie. Pero como hay un engañador, el Señor lo permite. Pero ¿qué pasa? ¿Estamos listos para pasar esa prueba? ¿Estamos listos para cuando venga esa prueba a nuestras vidas, podamos cruzarla, podamos atravesarla? Y es por eso, mire, el Señor nos está trayendo esto. Por eso Jamie, Eric, Liné, Lucy, ustedes no han venido, no han perdido su tiempo manejar 21 a 18 horas, porque ustedes de aquí se van a ir llenas de la presencia de aquí. Ustedes de aquí van a llevar esta palabra que el Señor va a poner no solo a través de mí, sino a través de su siervo, a través del pastor Oscar, el pastor Tony, ¿verdad? Que nos van a estar también enseñando. Pero es hermoso, hermano, tenemos que entender a la luz de la palabra qué voz estamos oyendo. Tienes que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos oyendo o escuchando. ¿Viene de Dios o viene de Satanás? Entonces podemos ver ahí a Pedro hablándole a Jesús a solas. ¿Dónde estaba Jesús cuando llegó el diablo? Dice que él estaba en el desierto. ¿Con quién? A solas. Y lo más tremendo es que el enemigo nunca va a venir en el momento que tú estás lleno del Espíritu. Porque van a venir tiempos de flaquezas en nuestra vida. Y no quiere decir que es que no estamos llenos del Espíritu. Pero somos carne y sentimos en ese momento. Y es en ese momento que el enemigo ataca. Porque mire que mientras Jesús estaba en el desierto a sola, dice la palabra que Él estuvo. Pero cuando empezó a sentir debilidad, cuando empezó a sentir hambre, cuando se empezó a sentir mal, ¿quién llegó? El enemigo. ¿Por qué no llegó al principio? ¿Por qué tuvo que llegar en el momento difícil de Jesús? ¿Por qué tuvo que llegar en el momento que Jesús empezó a sentir la carga de la carne, empezó a sentir sed, hambre, angustia? ¿Por qué? Porque es el momento que Él usa nuestra debilidad. Y es ahí donde el Hijo de hombre, el hombre, la palabra de Dios lo fortalece. A Jesús, ¿con qué peleó con Satanás? No peleó porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano. Peleó con la palabra. Y miren qué tremendo, porque el enemigo daba la palabra transversada, pero Jesús la daba correctamente. ¿Ven? Entonces veamos qué mensaje nos están hablando. ¿Es la palabra de Dios
o es una palabra de hombre. Reprende a Satanás en el nombre de Jesús si la palabra está transversada, hermano, porque la palabra de Dios tiene un orden. Amén. Entonces vamos a hablar del buen líder. Vamos a hablar de Jesús, las enseñanzas que Jesús dio. Y quiero hablarles primeramente del orden de Dios. Miren cómo viene el orden de Dios. Dice la palabra, ¿de quién es el amor? De Dios. Del Padre, ¿verdad? De Dios. Porque dice que de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo. Entonces el amor viene del Padre primeramente y Cristo lo viene a revelar a nosotros. Entonces Cristo es el amor del Padre porque Él lo envió al mundo a Él. Entonces Cristo vino a enseñarnos a nosotros que Él es el amor de Dios. Porque dice la palabra que Él se despojó de Él. ¿Qué padres nos despojaríamos de nuestros hijos? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Imagínense qué amor, dice la palabra, tuvo el Padre con nosotros que se despojó de su Hijo, de su amado, de su Rey. Entonces, Cristo, cuando Cristo viene ¿a qué? A ilustrarnos a su Padre, a enseñarnos a su Padre. Él no viene a dar enseñanzas de Él mismo. Y mire lo que dice en San Juan, capítulo 12, 44, 50. Padre, la palabra la leemos en tu nombre. San Juan 12, 44, 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Mire cómo Jesús empieza a disfrazar esta palabra. El que cree en mí, no cree en mí. Sino en quién dice? En el que me envió. Miren que vamos viendo lo que un líder, un verdadero líder, Él nos está enseñando. Amén. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a dar a conocer a su Padre en la tierra. Jesús no tenía interés que nosotros pusiéramos nuestras miradas en Él. Jesús tenía el interés que nosotros pusiéramos la mirada en el que lo envió. Ese es un líder, hermano. Que no, un líder no pone la mirada a que el hombre ponga sus ojos en Él. Un líder te llevará a Cristo. Y Cristo te llevará al Padre, porque ese es el orden, ¿verdad? Jesús lo dijo, que los que son enviados por el Padre, Él los recibe, y los que a Él vienen, Él no los echa afuera. Entonces, vemos el orden. Cristo toma lo del Padre, lo que el Padre le da a Él, pero los que vienen por Jesús, tampoco Él los echa afuera. Entonces, el Padre, aún el Padre, siendo el Dios, siendo el Eterno, siendo el Padre de los Espíritus, que él si Él quería, Él los podía llevar y pasarse el orden de su Hijo. Pero ¿sabe cuál fue el orden que el Padre puso? ¿Cuál fue la garantía que Dios puso al ser humano? ¿Por qué el Padre tenía que llevarnos primero a su Hijo? Porque el Padre no de una vez tomó la decisión de tomarnos para Él. Porque Él dio una ordenanza. Y la ordenanza es que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de ¿quién? Jesús. De Jesús. Por lo tanto, el Padre sabía que la orden de Él es que solo el hombre podía llevar a través de su Hijo a Él. Por lo tanto, aún ni el Padre se saltaba el orden que Él había puesto. El Padre te trae, pero ¿sabe qué dice el Padre? Espérame. Yo te necesito en mi reino, tú eres escogido por mí, aún desde antes que nacieses, aún antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te escogí y te puse ya en trono, pero yo puse un orden, yo di una ordenanza, tú tienes que venir y reconocer a mi Hijo primeramente. Mire, porque Cristo es el único camino, no hay otro camino. Entonces vamos viendo el orden. Dice Jesús, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Aleluya. El que me ve a quién? Al que le envió. Miren que ese es un buen líder. Yo, dice Jesús, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Quién dice que habla? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Oigan bien, ¿quién le dio mandamiento a Jesús? Entonces, ¿de quién hablaba Cristo? Del Padre. Ve que Cristo Jesús no hablaba de Él. Dice que el que lo miraba a Él tenía que poner la mirada en ¿quién? No en Él, en el Padre. Por lo tanto, cuando Cristo viene y empieza a hablar los mandamientos, ¿de quién son los mandamientos? Del Padre. Entonces, ¿a quién empieza Jesús a reflejar? Al Padre. Nunca Jesús se puso que el hombre pusiera su mirada en Él. Siempre el que lo viera a Él y escuchara su palabra, entendiera que todo lo que Él recibía venía del Padre, no venía de Él. Por lo tanto, nosotros, hermanos, que Dios nos está levantando, yo sé que de ustedes, hermanos, Eric, yo sé que Dios te va a levantar a ti. Yo sé que ahí donde tú estás, yo sé que tú no viniste aquí porque tú decidiste, porque Dios tiene un propósito contigo y que Dios te va a levantar. Y como Dios te va a levantar, tú vas a predicar de Dios. Tú le vas a enseñar a la gente de Dios, porque por eso Dios nos está trayendo esta palabra aquí. Por eso Dios nos está llamando a nosotros. No estamos aquí por una casualidad. Tú no manejaste, Eric, 21 horas porque tú deseabas venir a conocer Georgia, ¿no? En tu carne estaba eso, pero en el poder de Dios no. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En nuestro deseo estaba, pero en Dios no. En Dios hay metas, en Dios hay propósitos y se van a cumplir, hermano. Se van a cumplir cada una de nuestros deseos de nuestro Dios. No los nuestros, sino los deseos de nuestro Dios. Amén. Y ese fue el deseo del Padre, que el Hijo viniera y lo reflejara a Él a los hombres. Y ese es el deseo ahora de Cristo, que tú lo traigas a Él para que Él lo lleve ¿a quién? Al Padre. Mire. Cristo no se brinca. O sea, hay un orden. Y ese es el orden que el Señor quiere que nosotros llevemos. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Miren, hermano. Esta mañana platicábamos con los pastores, ¿verdad? Que vemos tantos pastores hoy en día que lastimosamente se han quitado la vida, lastimosamente viven frustrados. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra no les ha revelado a ellos a quién el hombre tiene que ir, a dónde un líder tiene que llevar al hombre. Y se cargan ellos creyéndose ser Dios. Se cargan ellos creyendo que ellos van a poder con la carga. Y no, hermano, nosotros no vamos a poder con una carga muy pesada. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Que a quién le trajéramos la carga. ¿Por qué? Porque iba a ser con nosotros y nos iba a quitar. Entonces, un líder, lo único que tiene que hacer es cuidar las ovejas de su líder, de su maestro. ¿Y cómo tú las cuidarás? Amándolas, cuidándolas. Amén. Tú no te tienes que cargar, hermano. Tú no te tienes que cargar. ¿Quieres tener una vida feliz espiritualmente? Deja que las cargas de Cristo no se las quites a Él, que Él las va a llevar por ti. Amén. Lo que tú y yo tenemos que hacer es lo que estamos haciendo en esta hora, es predicar su palabra. Hermano, mire que se enfermó fulano. Ok, vamos a orar, pero no te cargues la enfermedad de él, porque Cristo se la llevó, dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Queremos cargar también con la enfermedad de mi hermano y nos frustramos. Pero qué hermoso es el Señor, qué hermosa es la palabra, porque ella nos direcciona, ella nos corrige, ella nos instruye, dice, ¿para qué? Para toda buena obra a la cual hemos sido llamados. Entonces, si la palabra es la que nos está instruyendo, ella es la que nos va a enseñar lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. No hay otro medio, solo es a través de la palabra y el Espíritu. Miren qué hermoso es nuestro Dios, porque te deja algo espiritual, porque nuestra lucha no es carne ni sangre, es espiritual, hermano. Por lo tanto, te pregunto a ti, hermano, ¿tú puedes luchar con un espíritu? Que ese espíritu tú eres carne. No vamos a poder. No vamos a poder. Pero lo que está dentro de ti, el Espíritu de Dios, Él sí va a poder. Él va a pelear por ti. Tú no pelees contra Satanás. Tú no pelees con los demonios. Déjaselo al Espíritu
Espíritu Santo que Él se encargue con Él. ¿Sabe qué pasa? Que el pueblo de Dios quiere creerse Dios, quiere creerse Cristo y nos cargamos. Pero cuando tú entiendes que tú eres un siervo de Jesús y que las cargas de Jesús son de Jesús y que las tuyas son tuyas, tú vas a vivir una vida agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque no te estás cargando con lo que no te pertenece a ti. Yo ponía el ejemplo también del trabajo. Cuando uno es empleado, hermano. Bueno, Jamie, tu esposo tiene compañía, ¿verdad? De aire acondicionado. ¿Cuántas veces tú has visto a tu esposo frustrado por un trabajo que no salió bien? Pero el trabajador, ¿crees tú que el trabajador está frustrado en su casa? No, ¿verdad? No está, él está feliz. Cumplió sus 8 horas y se fue feliz. Pero ¿quién quedó con la frustración y la carga de que el trabajo no salió como tenía que salir? ¿Y qué está pasando con los siervos de Dios hoy en día? Yo soy un trabajador del reino de Dios. Gloria a Dios. Entonces Dios me manda a mí a que yo trabaje, que haga mi obra, pero que no me lleve las cargas, porque las cargas son de Él, no son mías. Lindo eso. ¿Qué está pasando con estos hermanos, con los pastores que se ahorcan? Yo creo que el pastor Tony me envió una vez un pastor brasileño que se quitó la vida y él dejó un audio. Y él todo le echaba la culpa a la iglesia, que la iglesia era así. ¿Por qué? Porque él quería que la iglesia pusiera su mirada en él. Y el trabajador de Dios, el trabajador del reino de Dios, tiene que trabajar, pero que las ovejas pongan sus miradas a Cristo. No a mí, no al pastor Tony, no al pastor Oscar, no a César. Nosotros tenemos que llevar a las ovejas a que vean a Cristo. Amén. Tú tienes que llevar a tu vecino, a tu hermano, a tu cuñado a que vean a Cristo, no a ti. Porque es Cristo el que va a tomar control, no tú. Por lo tanto, hermano, reflejemos a Cristo, reflejemos al Padre. ¿Y a través de quién? A través del Espíritu, ¿verdad? Entonces Cristo Jesús nos decía que lo que Él vino a hacer y a hablar fue porque el Padre le enseñó, le dio, le reveló lo que Él tenía que hablar. Él vino a enseñar al Padre, Él vino a dar la enseñanza, el mandamiento que el Padre le ordenó. Por lo tanto, Jesús nunca se salió de ese orden. Jesús nunca se brincó lo que el Padre le dio. Él siempre vino y representó a su Padre. Por lo tanto, Jesús nos ha levantado a nosotros para representarlo a Él. Hermano, tú no puedes representar a un hombre. ¿Se acuerdan la enseñanza de este sábado? Si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Los dos van a caer. Entonces, tú tienes que guiar al hombre a Cristo. Tú no puedes guiar al hombre a ti porque los dos van a caer. ¿Por qué? Porque nuestra sabiduría, ¿qué es? Dice la palabra. Nuestra sabiduría humana, ¿qué es? Terrenal, animal. Y diabólica. Porque de nuestros corazones, dice la palabra, que no salen buenos pensamientos. ¿Ve? Cómo la palabra forma vida. En nuestros corazones, por lo tanto, nuestros pensamientos no sale nada bueno. Pero cuando hablamos a través del Espíritu, empezamos a fluir en la palabra de Dios. Empezamos a hablar la palabra de Dios. Y eso es lo que Cristo Jesús quiere de cada uno de nosotros. Es lo que Cristo demanda de cada uno de nosotros. Que prediquemos la palabra. Amén. Amén. Ahora vamos a ver el otro orden. Y lo encontramos más adelantito, San Juan 14, 24, 26. Entonces Jesús representa al Padre. Jesús le habla al Padre. Jesús viene a darnos a conocer al Padre, no a Él. Porque miren qué hermoso es el orden. San Juan 14, 24, 26. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino, sigue diciendo Jesús, del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas ¿quién dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Aleluya. Miren el orden.
El Padre primero envía a su Hijo, el Hijo dice que lo que Él viene a hablar no es de Él, es lo que el Padre le dio. Entonces, hablábamos, ¿verdad?, del orden. Y es que el orden viene, primero, ¿verdad?, viene del Padre. El Padre envía a su Hijo. Y ahora el Hijo, mire, escoge a 12 hombres. Y estos 12 hombres, el Hijo les dice que ¿quién es el que les va a enseñar a ellos? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador, el que el Padre iba a enviar en nombre de ¿quién? De Jesús. Mire, todo tiene que ser por medio de Jesús. Amén. Aún cuando el Espíritu Santo venía, tenía que ser por medio de su Hijo. Hay un orden. Hay un orden. Entonces, ahora el Espíritu Santo viene en ese orden, que es hablar lo que Cristo habló. Y Él no se sale de ahí. El Espíritu Santo no está hablando por su propia cuenta, el Espíritu está hablando lo que Cristo ya nos habló a nosotros. Él dice que nos está recordando lo que ya Cristo nos habló. Por lo tanto, primero quien viene y da la enseñanza, que es el Padre que lo envió, Cristo. Cristo refleja al Padre. Ahora viene el Espíritu Santo y le enseña al hombre que en quién tienen que poner la mirada, en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos lleva al Padre. Así es. Miren, el Espíritu Santo no se va directo al Padre, se va al Hijo, porque ese es el orden. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo, hombre. Hombre, Espíritu Santo, Hijo y Padre. La escalera nuevamente hacia arriba y hacia abajo. Amén. Primero el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, hombre. Hombre, Espíritu Santo, Hijo y Padre. Amén. ¿Por qué ese orden? Porque el Padre hace todo por medio de su Hijo. ¿Y por qué de arriba para abajo? Porque es el Hijo. Porque el Hijo nos lleva al Padre. Vemos el orden, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora mire, uno de los grandes hombres que Dios levantó, aparte de los 12, ¿verdad? O los 11 que el Señor levantó en su ministerio, ¿verdad? Los 11 apóstoles que quedaron, que al final pues sabemos Judas, ¿verdad? Tuvo que haber un Judas para que hoy tú y yo pudiéramos tener salvación, ¿verdad? Entonces, pues muchos pues han hablado de que Judas es un traidor. O sea, si no hubiera sido por Judas, tú y yo hoy no tuviéramos salvación. Había uno que tenía que haber entregado a Cristo y ese fue Judas. Por lo tanto, el Señor tuvo misericordia también de Judas, hermano, porque fue Dios quien lo permitió. Y si Dios lo permitió, Él tuvo que tener misericordia. Amén. Entonces, pero bueno, eso se lo dejamos a nuestro Dios, ¿verdad? Que ese es el trabajo de Él, salvar a quien Él desea. Por lo tanto, el hombre no puede decir a quién Dios va a salvar y a quién no. Si su plan es perfecto. Amén, aleluya. Entonces, de estos 11, Dios levanta a otro hombre, ¿verdad? Y este hombre es el apóstol Pablo. Yo pude hablar de los otros 11 apóstoles, pero hay una palabra en el libro de Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 1, 11, 17. ¿Verdad? En el libro de Gálatas podemos ver a Pablo hablándole a los Gálatas. Y es que es algo tan hermoso porque es que la palabra nos enseña todo, hermano. Cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios nos va a enseñar todas nuestras dudas, todo lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. No. Gálatas, vamos a estar en el 1, 11 a 17. Porque tú no puedes correr al hombre a quererle preguntar algo espiritual. Tú tienes que correr a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Si la duda, miren hermano, algo que el Espíritu me ha enseñado, es que si la duda que tú tienes es de la palabra, tú tienes que ir a la palabra. Amén. Porque es la palabra la que va a tener la respuesta a la duda tuya. No es el hombre. Miren que cuando yo empecé, cuando por primera vez, cuando yo conocí y me convertí al Señor, me pusieron como, ya miren cómo el Señor ya me venía, me pusieron a mí como líder de un grupo, pero yo no tenía nada de conocimiento de la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que el pastor, le dije al pastor, pero si alguien me pregunta algo, yo no sé nada de la palabra. Tú no te preocupes, tú dile que para la próxima semana tú le traes la respuesta. Pero ahora yo conociendo la palabra, yo digo, ¿cómo? Eso es algo, y hasta el día de hoy, eso es teología. ¿Saben por qué? Porque yo lo vine a escuchar en otra mujer, aquí en Atlanta. ¿Qué dijo esta persona? Alguien le hizo una pregunta y esta persona dijo, mira hermana, le dice, no tengo lo que usted me está preguntando ahora, pero le prometo que la próxima semana le traigo la respuesta.
Es lo mismo el hombre, la misma respuesta del hombre. No la tengo, pero la otra semana sí se la busco. ¿Y a dónde la van a buscar? A Google. No la van a buscar a la palabra. Porque como no tenemos el conocimiento de dónde pueda encontrar yo ese versículo, vamos a Google, que Google nos enseña. Y volvemos a lo mismo, el hombre nos está enseñando. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos una duda, hermano, líderes, porque aquí van a haber líderes, hermanos líderes, cuando tú tengas una pregunta, corre a la palabra de Dios, no corras al hombre. ¿Sabe cuál ha sido el éxito por el que Dios nos está llevando a mi esposa y a mí? Porque nosotros buscamos en la palabra de Dios. Nosotros no corremos a un hombre. Nosotros no corremos a nada, a nadie. Nosotros corremos a la palabra y que el Espíritu nos guíe. Amén. Porque eso es lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Qué nos está enseñando ahorita? ¿Que quién nos va a recordar todo? ¿El hombre? No, el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, ¿a quién tenemos que correr? A la palabra y al Espíritu. No al hombre. Porque el que corre detrás de un hombre dice que ambos caerán. Porque la palabra es espiritual, no es carnal. Por lo tanto, si es espiritual, tú tienes que correr al Espíritu de Dios, que fue lo que Dios dejó por medio de Cristo en la tierra. Amén. Entonces, mire, hablando de Pablo, ¿verdad? Que fue el último que Cristo levantó, ¿verdad? Como apóstol. Y dice él que el más pequeño como abortivo, que Cristo lo levantó. Conocemos la vida de Pablo en el libro de los Hechos, lo pueden ver en el capítulo 9 en adelante, la vida de Pablo. Hombre lleno de la ley, con conocimientos poderosos, el mejor entre todos, porque fue enseñado en las mejores escuelas, en las mejores universidades, era la mano derecha de un hombre poderoso, Gamaliel, dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo era un hombre, dice, celoso. Pero miren qué tremendo, porque él dice que era celoso de las tradiciones ¿de quién? De los ancianos. No era celoso de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice en Gálatas 11:7, hablando el mismo Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por ¿quién? Por él, no es según hombre. Miren, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por medio de ¿quién? De revelación de ¿quién? De Jesucristo. Wow. Miren el orden que vamos llevando, ¿verdad? Estamos viendo los 4 órdenes que hay: Padre, Hijo, Espíritu Santo, hombre. ¿Y cómo regresa al Padre? Hombre, Espíritu Santo, Hijo y Padre. Ese es el orden. Entonces vimos que Cristo vino a enseñarnos ¿a quién? Al Padre. Ahora el Espíritu Santo nos enseña ¿a quién? Al Hijo. Y ahora el hombre enseña ¿a quién? A Cristo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Aleluya. Entonces dice Pablo, yo no lo recibí de hombre, pues ni lo aprendí de hombre. Miren qué tremendo, hermano. Ni lo aprendí de hombre. Pero él hablando ¿de quién? De la revelación, porque Pablo había sido instruido por hombre. Pero ¿qué vemos en el libro de Romanos? Que dice que lo que él aprendió lo tomó como ¿qué? Como nada, como basura. Imaginen todo ese tiempo que Pablo estudió. Todo ese tiempo que ese hombre estuvo noches de desvelo. Viene de la noche a la mañana a decir que eso es basura. Sí, como dice Eric mencionó que las personas, los pastores hoy, al no comprender, al traer las personas hacia ellos, entonces caen en el mismo error de Saulo, porque ya el apóstol Pablo era otro, era Saulo en el sí, era Saulo, pero que nos enseña, porque ahí están ellos en los hombres. Amén. Y qué lindo la enseñanza, aleluya, yo me gozo porque nosotros nunca enseñamos a la gente a dirigir a nadie, sino que yo tengo que testificar, tengo que parar esto. Anuel es un hombre lleno del Espíritu. Todas esas cosas se las ha enseñado el Señor. Yo me gozo con las enseñanzas de Anuel. Y yo aprendo de Anuel porque él le enseña el Espíritu. Y yo sigo aprendiendo porque él está yendo a la fuente. Él nunca me llama. Él sale y busca al Señor. ¿Y a dónde hay que buscar? A los hombres.
Él sabe que no, lo que tiene no se lo está dando el pastor Tony, está llegando del cielo. Amén, Porque amén. aprendió a pescar. Porque el Señor nos enseñó a pescar y a tirar y a encontrar. Y está ahí para todo el mundo. O sea que la enseñanza es abierta para todo el mundo porque Dios quiere hacer discípulos. Porque somos columnas para el cielo. O sea, todos somos columnas. Ellos fueron los primeros 12, pero Dios quiere muchas columnas. Nos vamos a llenar del conocimiento cuando aprendamos a pedirle al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces Pablo dice que lo que él recibió no lo recibió de hombre alguno, sino que lo recibió por revelación. ¿Qué estamos recibiendo nosotros? Revelación. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Mira? Cristo nos está dando todo lo que pedimos. Pedí y se os dará. Buscad y hallaréis. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando. Estamos pidiendo. Yo quiero más. Yo siempre le estoy pidiendo al Señor porque yo sé, y es que la palabra me enseña, hermano. Yo tengo la convicción en la palabra de Dios que lo que Dios me da a mí es porque Él sabe que yo tengo la capacidad para sostenerlo y llevarlo. Dios no me va a dar algo que sabe que yo no lo voy a poder cargar. Pero Dios sabe a quién le da. Y si tú estás aquí en esta hora y estás recibiendo esta palabra es porque Dios te ha capacitado a ti y quiere darte más. Quiere darnos más. Él quiere darnos más. Porque tú, hermano, hermana que estás aquí, tú estás capacitada. Dios te ha capacitado. Tú no estás aquí porque tú quieres estar. Es porque así el Señor lo decidió, traerte. Vuelvo y les repito, esas 18 horas que han manejado no han sido en vano. No es en vano. Sus esposos están allá, déjenlos que el Espíritu Santo se encarga de ellos. Ustedes no peleen, Él se va a encargar de ellos. Ustedes ámenlos, respétenlos. El pastor Oscar nos va a traer una enseñanza poderosa sobre eso. Miren qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Porque el trabajo de ustedes, mujeres, es amar a sus esposos, es respetarlos. Que hay que someterse al hombre, dice la palabra en el libro de Pedro, ¿verdad? ¿Y con qué? Con silencio. ¿Por qué? Dejen que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Dejemos, ¿verdad?, que el Espíritu trabaje en la vida de nuestras esposas y esposos. Amén. Entonces, no me quiero adelantar en el Espíritu de lo que el pastor nos va a enseñar. Quiero que sea el pastor, ¿verdad?, que nos enseñe esto. Entonces, Pablo dice que él no lo recibió por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, que es lo que el ser humano tiene que hacer. Es el líder, tiene que buscar a Cristo, que sea Cristo quien nos revele su palabra, que sea Cristo el que nos revele a través de su Espíritu. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque las cosas profundas, las cosas que tú no ves, solo las puedes ver a través del Espíritu. Gloria a Dios. Yo nunca me imaginé estar aquí hablándoles de la manera como le hablo, pero es que no soy yo, es el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es Él el que me ha capacitado. Es Él el que me ha dado las revelaciones. No he ido a hombre alguno, como dice el pastor. Ahí está el pastor enfrente de mí. Él me inició, Él me llevó a la fuente, a que yo conociera la fuente. Pero en mí estuvo en seguirme llenando más de Él. Yo no me quedé con lo que Él me dio. Yo busqué más, porque busqué la fuente verdadera. Fui a la fuente verdadera. Y esa fuente es la que me ha dado ahora el entendimiento y el conocimiento. Ustedes pueden ver, hermano, aquí lo que yo tengo. Yo no tengo ninguna enseñanza escrita. Esto es lo que yo tengo en Biblia. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque es el Espíritu el que habla, no es el hombre. No es el hombre, es el Espíritu de Dios hablando en cada uno de nosotros. Y yo sé que así habla a través del pastor Oscar, a través del pastor Tony y a través de muchos hombres que obedecen al Espíritu. Amén. Yo sé que Dios ha levantado muchos ministros. Yo sé que hay ministros llenos del Espíritu Santo. Yo sé que lo hay, porque Dios siempre tiene un remanente que le obedece y que lo ama y que escucha la voz del Espíritu. Amén. Y que se dirige por la palabra de Dios. Amén. Entonces Pablo sigue diciendo, porque ya veis, oigan bien, oído acerca de mi conducta, dice Pablo, en otros tiempos en el judaísmo, miren, que perseguía sobremanera a la iglesia de ¿quién? De Dios, y la asolaba, o sea, la maltrataba, la golpeaba, le hacía de todo. Miren lo que dice Pablo dando su testimonio, quién era él en el judaísmo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las ¿quién? ¿Tradiciones de quién? De mi padre. ¿De quién? De mi padre. De los hombres. Miren,
O sea, Pablo era celoso de las enseñanzas de los hombres, no era celoso de las enseñanzas de Dios. Entonces, ¿en qué lo instruyó el hombre? ¿En qué instruyó a Pablo? ¿En que ver a Dios o ver al hombre? En ver al hombre, porque dice que era celoso de los hombres, de las enseñanzas de sus padres. No era celoso de las cosas de Dios. Tú y yo tenemos que ser celosos de lo que Dios nos ha dado. Y dice tradiciones. Tradiciones. Miren. O sea, ellos eran pura tradición. Ellos se guiaban por las tradiciones. O sea que después, antes de Pablo, hubieron más. En la versión que tiene Eric dice el 14, en las prácticas del judaísmo yo aventajaba a muchos y mis contemporáneos en el celo exagerado de las tradiciones de mis antepasados. O sea que va de Celos exagerados. exagerado. Oye. Imaginen celos exagerados que llevaba a qué decía, a la iglesia de Dios, ¿a qué? Y si él instruido en Dios, ¿a quién estaba matando? A los siervos de Dios. Entonces no era instruido en las cosas de Dios, era instruido en las cosas del hombre. Entonces miren qué hermoso es conocer esto, ¿verdad? Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces sigue diciendo él, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a quién? A Dios, que me apartó ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a quién? A su Hijo en mí. O sea, miren hermanos, acá hay algo poderoso, acá hay una revelación tremenda. Y pongan atención a lo que el Señor les va a dar en esta hora. O sea, Pablo en el judaísmo, ¿a quién oía? Al hombre. Pero cuando se convirtió por gracia de Dios, ¿a quién empezó a oír? A Dios. A la voz de Dios, ya no la voz del hombre, aquí lo dice. Mire que cuando agradó a quién? A Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a quién? A su Hijo Jesús. En mí para que yo le predicase entre los gentiles. Miren, ¿qué dice él poderosamente? No consulté enseguida con carne y sangre, sino que subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mire, este hombre no fue ni con aquellos, este hombre se fue a llenar del Espíritu, este hombre se alejó de los hombres. ¿Por qué? Porque él había entendido que el hombre lo había llevado a matar a los siervos de Dios. Pero que ahora Dios le estaba dando un llamado para que aquellos que ahora mataran, no los matara, sino que los llevara a su presencia. Gloria a Dios. Ese es el orden, eso es lo que hace nuestro Dios. Transformar al hombre para que el hombre dirija al hombre a Dios y no a los hombres. Gloria a Dios. Eso es lo que el siervo de Dios tiene que hacer. Eso es lo que un buen líder hoy en día tiene que hacer. Llevar al hombre a la presencia de Dios. Y Pablo lo entendió, dice que lo llamó. ¿Para qué? Para que él fuera apóstol. ¿A quién? A los gentiles. Miren. Y vemos ahora cuántas cartas de este hombre han transformado al mundo. Ha transformado a aquel que le han querido creer a Dios. Entonces, mire, el mismo Pablo nos enseña el orden. ¿Quién se lo revela? Dios. ¿A quién se lo trae? A su Hijo. ¿Y quién le da revelación? El Espíritu Santo. Porque Él no va a consultar con sangre y carne, ni buscó a los 11 hombres que Cristo había escogido. Él se fue a buscar porque Él venía de un mandato de hombre. Que lo que el hombre le enseñó es tener celo de tradiciones de hombre. Y eso lastimosamente hoy en día en las iglesias se está viendo. Esos celos. Peleamos, contendemos. ¿Por qué? ¿Por qué contendemos por algo que no es nuestro? Si una vez se nos fue a otra iglesia, gloria a Dios con tal que no se vaya al mundo. Amén. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Si tú eres el cuerpo de Cristo, el pastor decía que somos un cuerpo. ¿Verdad? ¿Quién es la cabeza? Cristo. 10 dedos, manos, brazos, piernas, dedos en mis pies. Yo los necesito a todos. Gloria a Dios. Si yo no tuviera una mano, ¿cómo pudiera agarrar este celular así? No puedo. Yo la necesito, la mano. Y mire que si no tuviera esta mano, tuviera que hacerle así. Esconder esta otra para tomar esto. Yo lo necesito.
necesitamos todo, hermano, porque el cuerpo de Cristo se necesita. Y si tú eres iglesia, hermano, las iglesias tenemos que entender eso, pero hay un enemigo que nos ha venido a confundir. Pero ¿por qué la iglesia hoy en día se confunde? ¿Por qué el líder que Dios ha escogido se confunde? Porque no van a la fuente verdadera, no buscan la fuente verdadera. Creemos ser el líder, el ungido. Creemos que somos los ungidos de Dios. Yo no soy ningún ungido, yo soy un siervo inútil que Dios me levantó para trabajar en su obra. El ungido está a la diestra de Dios Padre. Él es el ungido. Él es el que vino y nos dio vida. Él es el único ungido, hermano. Aquí nadie es cabeza. Aquí todos somos cola. De la cabeza es Él. Él es la cabeza. Por lo tanto, ninguno de nosotros, hermanos, nos creamos que somos cabezas. Nosotros no somos nada. Dijo Jesús, siervos inútiles son. Ay, santo, aleluya. Y soy feliz que Dios me llama siervo inútil, porque por lo menos pertenezco a su reino. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Pablo termina diciéndonos, ¿verdad?, que él no fue a Damasco. Ve que él no fue a los 11, sino que se fue a Damasco. Él fue en busca de la verdad. Y la verdad la encontró por medio del Espíritu. ¿Por qué por medio del Espíritu? Porque cuando Pablo estuvo ciego por 3 días en aquella ciudad y Jesús fue a ¿cómo se llama? Ananías, y le dijo que pusiera su mano. Dice cuando Ananías empezó a hablar, dice que el Espíritu Santo lo llenó. Por lo tanto, vemos que ya el Espíritu Santo tomó control de Pablo y él fue el que lo direccionó, como direccionó a Jesús. ¿A dónde lo llevó a Jesús? Al desierto. ¿A dónde lo llevó a Pablo? A Arabia, a las montañas allá, a que buscara de la presencia de Dios. El buen líder va a llevar a las ovejas de Dios a ver a Cristo. Amén. Y para terminar, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo. Vamos a ver a este Jesús maravilloso, hermanos. El líder, cómo él instruía. Y vamos a ir desde el 11, les decía, ¿verdad? Cuando Cristo empieza su ministerio. Desde el 12. Mire que así se... Mateo 4, 12. Y mire que así se llama Jesús principia su ministerio. Mire cómo Jesús lo empieza. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por los profetas Isaías, como dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra y de muerte, la luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire cuál era la predicación de Jesús. El reino, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predica hoy en día el hombre? ¿Reino de los cielos o tierra? ¿Tierra? Jesús vino a predicar el reino de los cielos del Padre, lo que el Padre le dio, el reino de los cielos. Aleluya. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simeón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mire, aquí hago un paréntesis, hermano, porque Jesús, cuando principia este ministerio, empieza a llamar a los 2 primeros. Y yo los veo que son los primeros, porque más abajo vamos a ver los otros 4 principales que Jesús llama: a Pedro y a Andrés, que eran hermanos. Y aquí podemos ver una revelación hermosa y poderosa, porque dice la palabra que los que el Padre vienen, los que vienen del Padre a Jesús, Él los toma, y los que a Él vienen, Él no los echa afuera. Entonces pueden ustedes ver y entender que quien escogió a Pedro y a Andrés, ¿quién fue? El Padre. Porque como ellos sabían quién era Jesús. Vení en pos de mí, les dice. Ellos dejaron todo. O sea, espérame, ¿y tú quién eres? O sea,
¿por qué me estás diciendo que te sigas si yo ni te conozco, primera vez que te he visto? Pero hubo una revelación, el Padre, ya habían sido escogidos por el Padre, entonces eso los hizo a ellos ir tras Jesús. Eso es lo que Jesús dice, los que vienen, los que el Padre trae a mí, y ellos eran traídos de parte del Padre. Imagínate, Pastor Oscar, venga un hombre ahí y le dice, sígueme. ¿Y este loco quién es? Yo tengo familia. Pedro tenía familia. Espérame, pero ¿quién eres tú? ¿Qué me vas a dar? ¿Ah? Exacto, que haya cambio. O sea, si estás viendo que estoy pescando para sostener a mi familia, para cuidar de mi familia, y tú me vienes y me dices que te siga, ¿quién eres tú? Pero ya en el corazón el Padre había sembrado la semilla. Por eso a ellos no les importó irse, sino siguieron a Jesús. Dime. Ahorita se me vino a la mente lo que pasó con nosotros con lo de la revelación. Noemí invitó a Jamie y todos nos involucramos en las clases Sin preguntar sin quién preguntar era. qué es lo que íbamos a aprender. Que los llamó el Padre. Los llamó el Padre, son llamados por el Padre, por eso están aquí. Mire que ese llamado que hizo el Padre no es de en vano. 21 y 18 horas manejando. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Mire, ¿y de quién está viniendo la revelación? No yo, está el Espíritu dándole la revelación a ella porque ellos fueron escogidos. Porque el Padre los escogió. Amén. Entonces vemos, ¿verdad? Esto poderoso, hermoso, cómo estos dos hombres sin conocer a Jesús tomaron la decisión de seguirlo. Amén. Ahora entendemos por la luz de la palabra que el Padre puso esa semilla para que ellos pudieran ir en pos de Jesús. Amén. Entonces les dijo, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Miren, otros dos, los primeros cuatro, Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan, ¿verdad? Miren, siempre eran los primeros que Jesús llamaba. ¿Quiénes fueron los que se durmieron cuando Jesús fue a orar al monte? Eran los cuatro. ¿A quiénes se les transfiguró Jesús cuando Moisés y Elías? A ellos cuatro. Siempre andaban ellos. Porque, ¿saben por qué? Porque ellos eran los escogidos por el Padre, los cuatro. Porque si vemos más adelante, dice que Jesús en medio de la multitud escogió a los otros 8. Fue Cristo quien los escogió. Pero a los 4, quien los escogió fue el Padre. Porque a estos 4 Jesús les dijo, vengan en pos de mí. Ellos fueron sin preguntar nada, sin consultar nada, enseguida fueron. ¿Por qué? Porque habían sido escogidos por los padres. Pero en medio de la multitud, Cristo escogió otros 12, que esos eran los escogidos por Cristo. Y si vemos, esos 4 eran los que todo el tiempo Jesús los llevaba. Donde Él iba, ahí iban esos 4. ¿Por qué? Porque eran los escogidos por el Padre. Amén. Entonces, diciendo Jesús, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Y recorrió, el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, vamos a empezar en el versículo 5. Y aquí es donde empieza lo maravilloso de este líder. Entonces, miren lo que dice el capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Solo eran 4. Miren, los 4 que él había escogido. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Una pareja de hermanos. 2 parejas de hermanos. 2 y 2. Miren. Entonces, ellos vinieron a Jesús. Y empieza Jesús, miren. Entonces, miren que sigue diciendo el versículo 2.
versículo 1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron sus discípulos. Y abriendo ¿qué? Su boca. ¿Quién abrió su boca? Jesús. Les enseñaba diciendo. ¿A quién les enseñaba? A los 4 discípulos. Y les empezó a referir las bienaventuranzas. No lo voy a decir todo, ¿verdad? Porque pues si no me voy a alargar. Pero les empezó a dar, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dije que no los iba a dar, pero el espíritu me redarguye. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Miren, entonces, estamos viendo a quién le está enseñando Jesús esta palabra. A los 4 discípulos, ¿verdad? Que en su futuro tiempo se convirtieron en apóstoles. Pero mire cómo Él les empieza a dar una enseñanza. ¿Hacia dónde Jesús los está direccionando a ellos? ¿Hacia la tierra o hacia el cielo? Hacia el reino, ¿verdad? Hacia el cielo. Miren las enseñanzas de Jesús a sus líderes, a sus escogidos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, en el nombre de Jesús todos somos limpios, ¿verdad? Porque nuestro deseo es ver a Dios, y solo los que estén limpios de corazón verán a Dios. Ahí está la palabra. Se los está enseñando Jesús, y hoy Jesús a través de su Espíritu nos está enseñando lo que les enseñó a sus apóstoles. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son llamados hijos de Dios? Los que pleitean, los que calumnian a sus hermanos, los que hablan mal de sus hermanos, los que juzgan a sus hermanos. No, los misericordiosos serán llamados hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, si Dios tuvo misericordia por nosotros, nosotros tenemos que tener misericordia por nuestros hermanos. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo. Cristo es la justicia de Dios. O sea que somos bienaventurados si por Cristo nosotros somos perseguidos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos. Miren, ¿qué es lo que me está enseñando la palabra? O que ore, que vaya de rodillas ante Dios y que me diga, quítame esta prueba. Señor, viste que el hermano está hablando de mí. Señor, viste que aquel hermano me quiso. No. ¿Qué dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿A dónde? En los cielos. Ay, aleluya. Habla mi Dios. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿A quién le está dando esta enseñanza a Jesús? A sus apóstoles, a los que Él había escogido. Amén. Por lo tanto, vemos qué hermoso es nuestro líder, qué hermoso es nuestro Señor. Porque nuestro Señor no solo llevó a estos hombres a buscar el reino de Dios, sino que ahora a través de la palabra y el Espíritu nos enseña a dónde nosotros tenemos que buscar. Viene un problema en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Gozarme. ¿Me está diciendo que vaya y ore por ese problema? No, la palabra no me está diciendo que vaya a orar por ese problema. No, que me goce, aleluya, gloria a Dios, santo. Que me goce. ¿Por qué? Porque el galardón es ¿qué? Grande. ¿Quieres galardón grande o quieres galardón pequeño? Gózate. Y una cosa también que a veces se nos olvida, ay padre, pero mira este. Pero es que los dos son hijos de Dios. Exacto. Tanto él como el otro. Yo una vez escuché a un pastor decir, hermano, si en su vida no está pasando nada, preocúpese, porque el Señor no quiere nada con ustedes. Porque es a través de las tribulaciones y los problemas que el Señor forma el carácter Amén. suyo en nosotros. Santo. Entonces, miren, gozaos y alegraos. Entonces, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Él tiene el control de nuestras vidas. Nuestras vidas están en sus manos.
y en nosotros va a acontecer lo que Dios quiera que acontezca. Amén. Por lo tanto, si nuestra vida está en su mano, no te preocupes por lo que ha de venir. No te preocupes por las circunstancias que nos sucedan. Gózate, dice la palabra. Llénate de su presencia en medio. No vengas y te quejes delante de Él. ¿Por qué? Porque Él ya nos está enseñando que nos debemos de gozar. ¿Qué dijo Pablo en el libro de Romanos 8, versículo 24? Que las tribulaciones presentes de este siglo, ¿qué dice? No se compara con ¿qué? Con la gloria que ha de venir. Ay, santo, aleluya. Yo no sé si tú estás esperando esa gloria, pero yo la estoy esperando. O sea que lo que me acontece a mí no se compara nada con lo que yo voy a recibir. Por eso es que Pablo, cuando le dieron por muerto, ¿qué pasó al siguiente día? Él siguió predicando el evangelio porque a él no le importaba lo que le acontecía. Porque él sabía y se le había sido revelado que había un reino de los cielos. Amén. Él sabía que cuando terminara su carrera había una corona que estaba preparada para él. Y él se enfocaba en esa corona. Es lo que en la palabra de Dios le enseñó a Pablo, que él se tenía que gozar en las tribulaciones. Por eso Jesús le dijo, yo le enseñaré cuánto debe de padecer por causa de mi nombre. Aleluya. Cuando tú tienes ese entendimiento que tú has sido escogido, hermano, y que por el nombre de Jesús vas a ser vituperado, perdón, tú te vas a gozar. Pastor, y viendo el dolor y la tribulación realmente que ellos pasaron en ese entonces, y tratamos de poner en una balanza, en perspectiva, lo que No se nosotros compara. realmente pasamos hoy en día, a veces nos quebramos por nada. Porque esos hombres... Eso sí, de verdad, sufrieron las consecuencias, de verdad. Ahora nosotros lo tenemos en bandeja de plata, hermano. ¿Qué es lo que nos duele a nosotros? Porque mi hermano no me saludó. No, porque mi hermano me miró acá y no me dijo nada. Ya voy a orar al Señor, ¿vistes? Y dice que es cristiano, padre, y no me saludó. Imagine lo que nos duele a nosotros. Imagínese aquel hombre que lo aventaron de una montaña rocas y que se levantó sacudiéndose el polvo como si nada y al día siguiente siguió predicando el evangelio. Pablo. Le dieron por muertos. Y probablemente sí en ese momento, porque es ahí cuando él da la que dice, en la carne no sé, en el espíritu tampoco, pero he visto cosas, dice, se me han sido cosas reveladas. O sea, en ese momento el Espíritu lleva a Pablo para que vea que no le importe lo que le está aconteciendo, pero que lo que viene es más grande para él. Es en el momento donde se completamente se fue del mundo y posiblemente entró a otro mundo que dijo Jesús, te voy a tocar como voy a tocar a Juan para que bajes otra vez, porque hay cosas que tienes que hacer. Y ahí él entendió. Y entonces, miren, las cuales dice no se me han sido reveladas, decirlas. ¿Por qué? Porque no le correspondían a él, era Juan. Era Juan el que la iba a traer. Era Juan el que lo tenía que traer, esa revelación. Miren, entonces, ¿qué pasa? Se le enseña la revelación a Pablo y le dice, mira, todo esto te espera cuando tú vengas. Termina tu carrera. Hoy el Señor nos está diciendo lo que nos está esperando, hermano. Terminemos la carrera firme en el Señor Jesús, no importa lo que venga. Si vamos a alcanzar dolores, gocémonos en ellos. Vamos a alcanzar los dolores del parto, gocémonos. Pongamos nuestro corazón y nuestra mirada en esa corona que Pablo tenía, porque a él se le ha sido revelada. Tal vez tú y yo no hemos ido al reino de los cielos, no hemos ido allá, pero a través de la palabra se nos está enseñando, se nos está revelando el reino de los cielos. Sí, Señor. Es la luz de la palabra la que te está enseñando a ti que hay un reino de los cielos. Que eso que Pablo vio, que no se le fue permitido revelar, es lo que ahora nosotros estamos viendo. Figúrate en el reino de los cielos. Vete en el reino de los cielos. Vete viendo cara a cara a nuestro Dios. ¿No será hermoso ese momento? Amén. No, que entonces, ¿usted cree que ese momento de ver cara a cara a nuestro Dios no vale más que cualquier cosa que nos esté aconteciendo? Gozaos, dice el Señor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En la tierra, no, en el reino de los cielos. Aleluya. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Y mire lo que Jesús le seguía enseñando a ellos y nos va a decir solo los temas. Yo tengo ahorita, se me vino algo aquí
conecta ese versículo con el número 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, amén. ¿Cómo se conecta, verdad? Sí. Porque en las tribulaciones, uno ¿qué se hace? Se pone triste. Pero aquí el mismo Señor nos está diciendo que nos gocemos para Aleluya. que el Espíritu de Él pose sobre nosotros Amén, y nos aleluya. lleve. Amén. Fortaleza. Aleluya, gloria a Dios. Y no quiero, bueno, yo no quiero entrar en cada aventura porque si no voy a hacer, es un tema de cada uno, ¿verdad, pastor? Una predicación. Sí, y viene que cada bienaventuranza es una predicación. Es un mensaje. Es un mensaje, pero bueno, estamos hablando, ¿verdad?, de lo que el buen líder, que es nuestro Jesús, enseñaba a sus discípulos. Y vimos el orden, cómo va el orden. Amén. Entonces, mire, una vez que Él enseña las bienaventuranzas a los cuatro principales hombres que Él enseñó, les empieza a enseñar que ellos son la sal de la tierra. Tú y yo somos la sal de la tierra, hermano. Por lo tanto, la tierra necesita tu sazón. La tierra necesita nuestro sazón. Y es que el sazón solo lo vas a obtener por medio del Espíritu. Él es el sazón. Es por medio del Espíritu que tú y yo vamos a tener ese ingrediente que la humanidad necesita. Porque en nuestro interior no tenemos nada bueno. Enseñaba la semana pasada yo, ¿verdad?, lo que contamina al hombre. Y que dice que no es lo que entra, sino lo que sale. Así es. Por lo tanto, vemos que no hay nada bueno en el ser humano, ¿verdad? Pero cuando el ingrediente, que es el Espíritu Santo, pone ese ingrediente que nosotros necesitamos para los seres humanos, entonces empezamos a hacer lo que Jesús decía, que somos la sal de este mundo. Y aparte después les decía, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz. ¿Por qué? Porque ¿quién es la luz? Cristo. Y si tenemos a Cristo, tenemos su luz en nosotros. Dice que cuando Él empezó el ministerio, ¿a dónde fue? A Capernaum. La ciudad, dice, estaba en tinieblas, pero que su luz resplandeció. Esa ciudad vio la luz porque Cristo llegó. Entonces, cuando Cristo llega a tu vida, tú empiezas a hacer luz. Es lo que Cristo les estaba enseñando. Mire lo que Cristo enseñaba a sus líderes, que tenían que ser sal, que tenían que ser luz. Y aparte le enseñaba de las leyes, les enseñaba de las iras y les enseñaba mire que Jesús les enseñó de todo, sobre el divorcio, sobre el adulterio, sobre los juramentos, el amor hacia los enemigos. Mire la lista que Jesús fue enseñando. Vamos al capítulo 6. Les enseñaba cómo dar limosna, les enseñaba cómo tenían que orar, les enseñaba cómo tenían que ayunar, les enseñaba, mire, a tener tesoros en los cielos. Vemos que Jesús siempre los direccionaba ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Mire, les enseñaba que tenían que ser la lámpara de su cuerpo. Les enseñaba acerca de las riquezas, acerca del afán y la ansiedad. Y luego el 7, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por su fruto los conoceréis, miren, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes iban a conocer por sus frutos? A ellos. A nosotros nos conocen si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Por quién? Por medio del fruto. ¿Y qué es el fruto? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, Jesús nos va a reconocer a nosotros por medio del Espíritu. Si verdaderamente son mis discípulos. Amén. Y luego les enseñaba que de la gente malvada, que Él no nos va a reconocer. Mire, el capítulo 7, 21. Todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces vemos cómo Jesús los estaba instruyendo a ellos, ¿verdad? Todo lo que el Señor les estaba demandando a ellos. Y voy a leer esto, ¿verdad? Porque es importante lo que el Señor les enseñaba. No todo el que me dice Señor, Señor entrará ¿a dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la ¿qué? La voluntad de ¿quién? No de Jesús, del Padre, que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos, ¿verdad? Que aunque hagamos cosas, aunque hagamos cualquier cosa que pueda hacer que sea de Dios, pero si nuestro corazón, nuestra obediencia no está en Cristo, de nada nos va a servir todo esto. Eso es lo que Jesús les enseñaba a sus discípulos. Que Él les va a decir en aquel momento, nunca los conocí. ¿Recuerdan cuando venían los 70 discípulos felices, contentos? Y le decían, maestro, maestro, en tu nombre los demonios se sujetaban a nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué se alegran por eso? Alégrense porque su nombre está escrito en los cielos. ¿A dónde tiene que estar nuestro nombre escrito? En los cielos. Por lo tanto, imagínense, esta gente, Jesús les está diciendo a los apóstoles, ¿verdad? No por lo que tú hagas en mi nombre, tú vas a heredar el reino de los cielos. La única manera que nosotros podemos heredar el reino de los cielos es siendo obedientes. Amén. Porque esa palabra obediencia, hermano, en ella recae todo. Todo lo que tú hagas recae en esa palabra obediencia. Por lo tanto, si Jesús les enseñaba a sus apóstoles que estos hombres hacían esto y que al tiempo Él les va a decir que no los conoce, es porque ellos no vivían una vida obediente a Dios. Es porque ellos no se sujetaban a Dios. Claro que lo que Dios respaldaba era la palabra, porque su palabra es verdad. Entonces, a Dios no es que dejaba al hombre en alta estima, sino que Él representaba la palabra que salía de ese hombre. Pero en el momento, Él va a decir, no sé quién eres tú. Pero si en tu nombre, ¿no te acuerdas que en tu nombre hicimos esto? No lo hicieron por mí, lo hicieron porque ustedes se jactaban de pensar que eran ustedes los que hacían esas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús le enseñaba a sus apóstoles. Y miramos la vida de los apóstoles. Ellos nunca se jactaban. Ellos nunca se orgullecían lo que hacían. Pedro, cuando el soldado ¿cómo se llama? Cornelio se quiso hincar delante de él. No, párate. Si yo soy igual que tú. Somos hombres los dos. Igualmente Juan se le arrodilló al ángel. ¿Qué le dijo el ángel? No, yo soy consiervo tuyo, levántate. Arrodíllate delante de Dios, no de mí. Aleluya. Vemos, entonces, eso es lo que Cristo Jesús nos enseña a nosotros. Les enseñó acerca de los dos cimientos, y en el último versículo, miren cómo dice Jesús cuando descendió. ¿Dónde estaba Jesús? Dice en el capítulo 5. En los montes, viendo la multitud, los discípulos vinieron. Y aquí Jesús termina cuando Él ya desciende. Descendió Jesús de los montes, le seguía mucha gente. Y aquí vinieron muchos leprosos y se postraron ante Él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús les dijo, mirad, no lo digáis a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Bueno, seguimos, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Lo que un buen líder, que fue Jesús en la vida de estos apóstoles, las enseñanzas que Él les dio. Entonces, ¿cuál tiene que ser en este tiempo nuestras enseñanzas? ¿A dónde tenemos que dirigir al hombre? Al hombre lo tenemos que dirigir a Cristo. No lo podemos dirigir a nosotros. Porque nosotros no somos nada, nosotros solo somos servidores de nuestro Señor. Por lo tanto, si tú y yo somos servidores de Cristo, tenemos que llevar al hombre a Dios, no que el hombre ponga la mirada en el hombre, ¿verdad? Y pues no es porque ellos llegaron, porque ya estaba en lo último, ¿verdad? Y gracias por estar con nosotros en esta mañana, ¿verdad? Y que pudimos compartir desde las 11 este mensaje, ya tenemos 2 horas.
Y pues que esta enseñanza haya sido de bendiciones para ustedes y que recordemos, ¿verdad?, que donde vayamos o le enseñemos a alguien, siempre llevarlo a Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿verdad? Y solo es a través de Jesucristo que nosotros vamos a poder ser salvos. No hay otro medio, no hay otro camino, ¿verdad? No hay otra enseñanza que el hombre pueda tener en esta tierra que sea Jesús, ¿verdad? Entonces Cristo Jesús discipuló a sus apóstoles, a sus discípulos, poniendo la mirada en el reino de los cielos, y así caminaron, ¿verdad? Los apóstoles caminaron conforme a la enseñanza que recibieron de su líder, de Jesús, en poner la mirada, que los hombres pusieran la mirada en ellos y no en los hombres, ¿verdad? Por eso es que hoy en día, como les decía, miramos, ¿verdad?, lastimosamente muchos hermanos, ¿verdad?, hermanos en Cristo, que algunos se quitan la vida, otros pasan por muchas pruebas, dificultades. ¿Por qué? Porque toman las cargas que no les corresponden a ellos, ¿verdad? Y es que la carga de un ministerio no es nuestra, es de Cristo, ¿verdad? La carga de lo que Dios te ha dado a ti, si viene de parte de Dios, no es tuya, es de Él. Nuestro trabajo simplemente es hablar su palabra, de lo demás Cristo se encargará. Amén. Entonces, pues así como estamos, oramos, ¿verdad?, para terminar, dándole gracias a Dios por esta enseñanza, y pues a las 5 nuevamente, ¿verdad?, vamos a tener la que con el hermano Oscar, Pastor Oscar, ¿verdad?, la que el Señor trae por medio de él. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es bendita. No retornará a ti vacía, mi Dios, por lo que en esta mañana, Padre, tu palabra fue hablada. Sé que traerá un cambio en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque los trajiste con bien, mi Dios. Llegaron al destino que tú tenías preparado para ellos, mi Dios. Te damos la gloria y te damos la honra, mi Dios. Y en esta mañana nos gozamos, Padre, con tu palabra, mi Dios. Nos gozamos, Señor, con el mensaje que tú trajiste, mi Dios, por medio de mí. Gracias por Cristo, gracias por tu Santo Espíritu, mi Dios, porque es a través de ellos, Padre, que nosotros podemos entender y conocer tu palabra, mi Dios. Gracias te doy en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Y aquí no terminamos, Señor. Sé que tú tienes preparado aún más todavía para nosotros, Señor, porque no nos iremos de este lugar hasta ser llenos de tu presencia, hasta que tu Santo Espíritu, Padre, toque nuestro corazón y nos llene, para irnos de regreso llenos de tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda gloria y toda honra a ti, Padre de la gloria. Amén y amén. Amén.